Hola, ¿cómo están? Feliz domingo, Dios los bendiga. Estamos una vez más aquí en el Evangelio Bíblico, en nuestro programa A Través de la Biblia. Me da muchísimo gusto de nuevo saludarlos y estar aquí con ustedes. Les voy a pasar a través de los comentarios la liga para que puedan suscribirse al canal de YouTube, el Evangelio Bíblico. Esperemos que todas las personas que nos ven y nos siguen desde Facebook puedan después pasar a nuestro canal de YouTube y darle suscribirse, darle like a los videos. Nos ayudaría bastante para poder vencer el algoritmo y poder llegar a muchas más personas. Gracias a todos ustedes que nos están viendo. Gracias, Dios los bendiga. Disculpen, tengo que decirles una cosita muy importante, y es que ahora no voy a estar poniendo los títulos de la serie que se llama Los Gálatas, pero siempre voy a estar poniendo en los comentarios que se trata de la serie de Los Gálatas. Bueno, nada más eso, ahora los títulos los voy a manejar independientes de la serie y espero que no haya mayor confusión. Entonces, en este día vamos en nuestro episodio número 7 de nuestro estudio de Gálatas. Y ha sido ya un largo tiempo. Para mí ha sido un grato placer poder estar platicando con todos ustedes acerca de esta epístola que marcó la historia, que marcó la Reforma Protestante y que nos ha entregado la Carta Magna, la Declaración de la Libertad del Cristianismo, y ha sido una aventura realmente y genuinamente alegre, divertida y de gran aprendizaje para mí, y espero que también para todos ustedes. Y este día puse un título y una portada tal vez incluso confusa para algunos. Si ustedes pueden, si ustedes la vieron, y si no, la podrán ver después tanto en YouTube como en Facebook. El título es La generación infantil. Y puse un niño, y el niño está viendo como por debajo de una barra, y tiene a un lado a Leónidas, el rey que peleó en aquella gran batalla de los espartanos, y por otro lado tenemos a el personaje de Bob Esponja. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Y quiero dar solamente un pequeño contexto de lo que vamos a estar viendo en nuestra parte 7 de Gálatas antes de comenzar. Y este es el contexto. En esta generación hemos visto probablemente más que en ningún otro tiempo, pero especialmente en los últimos tal vez 50 años, tal vez, una generación que no ha podido hacer la transición de la niñez a la adultez. Puedes verlo en diferentes estudios de sociólogos y psicólogos alrededor del mundo, cómo esta generación ha tenido muchos problemas con transitar ese espacio entre ser niño y ser adulto. Y esto lo vemos a través de sin número de fenómenos sociales, como hay hijos que están en una etapa de adultez aún viviendo con sus padres. Nótese, no quiero decir que en sí mismo esté mal que vivas con tus papás. Lo que me refiero en particular es que tenemos que identificar que la generación en la cual vivimos está teniendo graves problemas para pasar de niños a adultos. Y me puedo ir en ejemplos y ejemplos, pero yo creo que ustedes, simplemente al voltear a su alrededor, las personas que están cercanas a ustedes se podrán dar cuenta de la realidad. También quiero decir lo siguiente, en esta época se ha hecho muy popular cuestiones que antes se consideraban exclusivas para niños, como por ejemplo los cómics, la animación de superhéroes y un sinnúmero de ese estilo de cosas. Conforme ha pasado el tiempo, esto también ha sido adoptado por jóvenes y adultos, y ha pasado, por ejemplo, cosas como el coleccionismo de figuras, las figuras de acción, los monos, vaya, los monitos para niños. Antes se los comprabas a unos niños, ahora se lo puedes comprar a un adulto, una persona que a lo mejor en su infancia vio a los personajes de Marvel desde que era niño en los noventas, y ese niño de los noventas pasaron el 2000, pasó el 2010, ahora es un adulto
Y si tú le regalas la figura de su personaje preferido de los X-Men, pues lo va a aceptar. Antes eso no era común, o sea, no eran los regalos comunes entre adultos de mediana edad. No ibas a ver que a alguien le regalaran algo así, era muy poco común y esto se ha vuelto bastante común. Nota, tampoco estoy diciendo que esto sea necesariamente malo. Nuevamente, quiero enfocarme a la distinción tan complicada que hoy en día hay entre niños y adultos. Tenemos una generación de niños, una generación que no sabe cómo lidiar con sus emociones. Y luego aquí se habla acerca de una cuestión de la generación de cristal. Se utiliza esa frase. Una generación de cristal, una generación que no se le puede decir nada, que se molesta por todo, que se siente oprimida por todo, que tiene una actitud infantil ante todas las cosas. Y después esta generación responde a las generaciones pasadas y les dice, ustedes son la generación cristal que no quieren aceptar los errores que cometieron en el pasado y no están dispuestos a aceptar una crítica y se transforman en unos niños que no tienen la madurez para aceptar las críticas que se les presentan a su generación. Y yo creo que hay un poco de verdad en ambos lados. Creo que decir que solamente hay alguien que está bien aquí es una manera muy incorrecta de ver las cosas. Pero el punto es que sí, efectivamente existe una clase de persona que parece que nada existía antes de esa persona y, por ejemplo, la lucha por los derechos tiene años y años y años, todos los derechos sociales tienen años y ha habido muchos exponentes de la lucha de los derechos sociales y parece que son ignorados por la presente generación y se les olvida cómo actuaron, por ejemplo, Mandela o el doctor Martin Luther King, etcétera, ¿no? O sea, buscando la no agresión y ese tipo de cosas. Y parece que tenemos esta dicotomía con estas personas que están viendo hacia el pasado para ver las agresiones de las generaciones pasadas, pero no pueden ver hacia el presente, no pueden ver hacia el pasado, perdón, para traer cosas buenas hacia el presente de aquellos de las generaciones pasadas. En las generaciones pasadas había gente buena, así como también había gente mala. No solamente había gente mala, no solamente había opresión, también había gente luchando por la libertad. Pues muy bien. Entonces, también tenemos esta cuestión en esta generación en donde podemos encontrar cosas como las personas que no quieren casarse y no quieren tener hijos. Nuevamente, no estoy diciendo que eso en sí sea malo. Lo que estoy diciendo es que definitivamente encontramos hay personas que conscientemente han decidido no tener familia, no desean tener familia y quieren vivir otro estilo de vida. Y tenemos muchos ejemplos de esto, ¿verdad? Como por ejemplo, esta vertiente que se llaman los casados sin hijos, ¿verdad? Dual income se le llama. Son dos personas que trabajan solamente para tener lujos y tener un estatus social. Y nuevamente, eso no tiene en sí nada de malo, pero definitivamente existen personas que no quieren tener hijos porque no han podido realizar la transición de infantes a adultos. Entonces, dentro de todo este espectro, tenemos una generación muy infantil. Y esto tampoco no es algo particular de nuestra generación. Este tipo de cosas han ocurrido también antes. Y de hecho, es en Gálatas capítulo 4 donde podemos ver que Pablo le está hablando a una generación, la generación de esa zona de Galacia, que estaba sufriendo por algo muy similar a lo que nosotros estamos pasando hoy en día con este brote de nuevas modalidades de vida en nuestras generaciones, en donde definitivamente ahí en ese espectro encontramos personas que se les dificulta mucho pasar de ser niños a ser adultos o simplemente no quieren serlo. Hoy en esta generación se puso muy de moda un psicólogo, el psicólogo Jordan Peterson, el cual es famoso, entre muchas otras cosas, por el estudio desde la perspectiva de esta generación en la psicología de Peter Pan, los niños eternos, los niños que nunca quieren dejar de ser niños, que se rehúsan a transitar hacia la adultez. Bajo este contexto, quiero que comencemos con nuestro estudio en Gálatas.
Y terminamos la sesión pasada en el capítulo 3 diciendo que la ley de Moisés cumple el papel de guiarnos a Jesús. También lo vimos en nuestro programa de Hablemos de, que lo vimos a media semana, y hablé muy rápidamente acerca de esto. Entonces, Pablo termina en el capítulo 3 de Gálatas diciéndonos que la ley fue como un ayo, y un ayo es un paidogogos. Paidogogos no era un pedagogos. Un pedagogos en la antigua Roma era un maestro, alguien que te enseñaba pues a leer, a escribir. Ese era un maestro, pero el paidogogos era lo que se traduce en Gálatas como un ayo. Y este ayo era básicamente un guardián, una persona que estaba cuidando que el niño menor de edad se portara bien. Si se portaba mal, lo castigaba, y también lo estaba cuidando, ¿verdad? Lo cuidaba de otras personas, de cuando salían a la calle. Básicamente era un cuidador y estaba buscando disciplinar al niño, traer disciplina y estarlo observando y cuidando que no hubiera nada que le pasara malo y castigándolo si fuera el caso necesario. Ese era un paidogogos. Y entonces Pablo nos está diciendo que la ley fue un paidogogos, que fue un ayo, un guía. Y este guía, la ley, nos estaba llevando hacia Jesús, y lo vimos en nuestro programa de Hablemos de. El asunto que con la ley y nuestra relación con la ley ahora es que nos está haciendo como guía, nos muestra la ley el corazón de Dios y nos dice qué son las cosas buenas y qué son las cosas malas, qué pasa si hacemos las cosas malas, cuáles son las consecuencias. Y al percatarnos de nuestra deuda con Dios, nosotros somos injustos, Él es justo, Él es el juez, demanda justicia, y entonces en nuestra imposibilidad de cumplir la ley, nos lleva la ley a Cristo. De esta manera, la ley es nuestro ayo, nuestro guía, nuestro paidogogos, que es la palabra que se utiliza ahí en griego. Entonces, esta idea del paidogogos se retoma de nuevo en el capítulo 4, inmediatamente en el primer versículo. Y en el primer versículo de Gálatas, Pablo nos dice así. Permítanme, déjenme, voy a abrir justo aquí en la computadora. Ok. Voy a abrir para leer el primer versículo de, si me pueden acompañar en su Biblia, en Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Y dice así: digo pues, dice Pablo, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Muy bien. Entonces, en el primer verso del capítulo 4 de Gálatas, Pablo nos dice, si nosotros tenemos un ayo, si nosotros tenemos un guardián, un paidogogos, entonces, ¿qué significa eso de nosotros? Significa que nosotros somos niños, que nosotros somos menores de edad. ¿Y qué de relevancia tiene esto para lo que Pablo nos quiere hablar? Ok, una de las particularidades de un niño con ayo, él lo expresa así en el verso 1. Mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo. Se refiere al esclavo. Entonces, él está haciendo una similitud, está haciendo un paralelo. Este paralelo lo está haciendo entre un niño menor de edad que tiene una herencia y un esclavo. Esto es bastante interesante. Hoy en día sería difícil de entender porque la esclavitud está abolida en el mejor de los casos, pero ¿qué es lo que se refiere Pablo haciendo este paralelo? Dice, en nada difiere del esclavo porque aún es niño. Bueno, lo que pasaba es lo siguiente, que los niños no pueden heredar, este niño no puede
heredar legalmente. Por ejemplo, hoy en día todavía pasa así. Si tú eres un niño menor de edad y se te deja una herencia, mientras eres niño menor de edad, se tiene que nombrar una albacea, una persona que está administrando ese dinero o esos bienes para que cuando seas mayor de edad los puedas tener. Pero mientras tú eres niño no los puedes tener. Y de esta manera está haciendo esta relación, este paralelo, Pablo, entre un niño menor, heredero, y un esclavo. No difieren en nada. El esclavo no tiene herencia. El niño, aunque tiene herencia en sí mismo, no la tiene, no la posee. También el esclavo no puede tomar decisiones. El niño tampoco puede tomar decisiones. El esclavo no es libre de ir y hacer lo que él quiere. El niño tampoco es libre. Entonces, aquí Pablo nos está mostrando esta similitud. ¿Y a qué va Pablo con esto? ¿Por qué nos quiere decir, oye, este niño que es heredero, que es hijo del dueño, él es hijo del rey, no difiere nada de un esclavo que no tiene absolutamente derechos, que no tiene herencia, no tiene nada? Pablo está comparando el estado del niño menor heredero con el estado de un esclavo hasta el versículo 2, hasta el versículo, perdón, 3. Después en los versos 4 y 5, Pablo nos dice lo siguiente. Miren lo que dice así. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Ok, entonces aquí Jesús está diciendo en el verso 4, perdón, Pablo está diciendo en el verso 4 y 5 que Jesús nos redimió. Ahora, algo muy importante que tenemos que decir acerca de esa palabra redimió es el contexto en el cual se está diciendo. En aquel entonces, esta palabra se estaba refiriendo, haciendo referencia a el precio que se pagaba por la libertad de un esclavo. Y ya empezamos a ver aquí cómo se da forma de lo que Pablo nos está diciendo, esta similitud que tienen los hijos, que son hijos, pero no difieren en nada del esclavo, porque como son menores, aunque son herederos, no pueden hacer uso de la herencia y no tienen libertades al igual que un esclavo. Entonces ahora Pablo nos está hablando acerca de la obra de Jesucristo que nos redimió. Él nos redimió. Quiere decir que Él pagó el precio para que fuéramos de esclavos a libres. Y te podrás dar cuenta que si está haciendo esta similitud, también está haciendo entonces una similitud entre pasar de ser hijos menores de edad a ser hijos mayores de edad. Jesús nos está haciendo pasar de infantes a adultos, de niños a hombres, de niñas a mujeres. Y ahí es donde se empiezan las cosas a esclarecer y cómo Pablo y qué es lo que Pablo nos quiere decir. Por otro lado, dice que Jesús nos ha redimido para la adopción. Dice así, para que recibiéramos la adopción de hijos. Nuevamente esto puede pasar desapercibido, al menos de que veamos esa palabra en el contexto correcto, en aquel entonces, en aquel tiempo en el cual Pablo nos está hablando. Ok, somos hijos adoptados. Él nos está diciendo que la redención, o sea, el pago para nuestra libertad, esta transición es también como una adopción. Ahora, somos hijos adoptados de Dios. Antes de ir a explicar qué significa la adopción en este contexto, tengo que decir, perdón, que somos hijos adoptados de Dios. Y a muchas personas les molesta bastante esta enseñanza que es claramente bíblica. Les incomoda porque sienten que decir que alguien es un hijo adoptado de Dios
le resta valor en su estatus de hijo de Dios. Pero eso no es así de ninguna manera. Y ahora sí vamos al contexto. El contexto en el cual Pablo lo está hablando es el contexto en el que Roma era el imperio más importante, más grande de todo el mundo en aquel entonces. Y resulta que Roma tenía un sistema complejo y aceitado de adopción. Esto se daba primordialmente porque tú querías poder heredarle a una persona. Imagínate que tú eras alguien de la alta sociedad de la ciudad de Roma, del Imperio Romano, y tenías un estatus social y tenías bienes, pero no tenías heredero. Y tu esposa no te podía dar hijos porque estaba enferma. Bueno, ¿qué iba a pasar con todos tus bienes? ¿Cómo podías asegurar que tu linaje y tus bienes y tus cosas iban a permanecer dentro de tu familia? Tú no querías que esto se pasara a manos de otras personas y quedara sin heredero. Entonces ellos crearon un sistema bastante bueno de adopción. Y el asunto con la adopción en Roma es que la persona que era adoptada no tenía ninguna distinción, ni una sola distinción entre un hijo de sangre. No había distinción alguna entre un hijo adoptado y un hijo de sangre. Una vez que la adopción se había efectuado, esa persona era su hijo, ese niño era su hijo, ese hombre era su padre y no había distinción de manera al grado, como lo estoy hablando ahorita, que ese niño podía legalmente recibir hasta el estatus de reinado. Si una persona tenía algún estatus legal como un rey, esa persona lo podía recibir legalmente y no había absolutamente nada que pudiera decir, es que esta persona no es legalmente su hijo. No, de ninguna manera. Él era 100% hijo. Y lo que está diciéndonos nuevamente esto es que nos está hablando acerca de la transición, de una transición de la infancia a la madurez. Ahora, ¿qué tiene que ver entonces ahora la cuestión de la adopción con esa transición entre ser un niño y ser un adulto? Bueno, esta es la cuestión. La finalidad de la adopción en la antigua Roma no se podía completar hasta que ese niño que fue adoptado fuese adulto. De tal manera que, pues, Pablo nos lleva otra vez a que pensemos en lo que nos está diciendo. Aunque el hijo es heredero, mientras es menor, en nada difiere del esclavo. Ok, una cosa es que fuera adoptado, la otra cosa es que pudiera ejercer su adopción y que esa finalidad se cumpliera. Ahora, ¿cómo es que esa adopción se completaba, se hacía total y se hacía completa? Quiero leer, no, disculpen, creo que voy a irme a explicarles primero lo de la adopción, ¿ok? ¿Cómo podía heredar el poder y el bien este niño? Tenía que pasar de ser niño a adulto. Y este proceso se completaba en un ritual que se celebraba en una festividad, comúnmente se celebraba en esa festividad llamada Libertalia. Vemos cómo Pablo nos está llevando a través del contexto de su época, a través de a pensar en la libertad, a través de pensar en la libertad y en la madurez, como solamente pasando de la etapa de infante a la etapa adulto podemos realmente ser libres y está llevándonos a una conclusión a través de su contexto histórico. Y en esta festividad llamada Libertalia, lo que pasaba es que los niños
estos niños, vamos a pensar específicamente en los niños adoptados. Todos los niños, absolutamente todos los niños tenían que llevar una toga y esa toga se le llamaba praetexta. Esa toga praetexta traía una línea y esa línea básicamente significaba el borde o estar al borde. En ese sentido que tenemos de la toga praetexta, era como que obviamente él es heredero, pero pues aún es niño y tiene este borde, esta pared que no lo va a dejar pasar porque aún es un niño. Entonces, en esa ceremonia que se celebraba generalmente en la Libertalia, lo que hacían es que cuando llegaba la madurez, esto podía ocurrir entre los 14 y los 17 años, pero ocurría cuando el papá del niño consideraba que por fin había alcanzado la madurez el niño. Y cuando él veía que el niño había alcanzado la madurez, entonces se hacía el ritual y el niño entregaba la toga de la praetexta y le entregaban al niño la toga virilis. Y eso simbolizaba que él estaba dejando su infancia atrás y estaba tomando la madurez y ahora se hacía un adulto, se hacía un hombre, pasaba de niño a hombre y en ese momento la finalidad de la adopción por fin quedaba completa y él era completamente tomado como heredero de todos los bienes de ese papá, de ese padre. Entonces, en este caso no es que no era hijo antes de que ocurriera el ritual de la entrega de la toga praetexta y él recibir la toga virilis, sino que verdaderamente él podía tomar toda la herencia que él tenía cuando ocurría esto, solo cuando él llegaba a la madurez. Y esto es una realidad hoy en día también. Es una realidad. Si no podemos pasar y podemos dejar atrás las cosas de la infancia y trasladarnos hacia la madurez, hay muchas cosas que no podemos vivir, que no podemos tener, que no podemos experimentar. No podemos permanecer siendo niños para siempre. Tenemos que asumir ese cargo. Las mujeres tenían algo muy similar en donde las niñas tomaban todos sus juguetes, inclusive algunos niños se pensaba que también lo hacían, traían todos sus juguetes y los ponían en altares y los quemaban, simbolizando esa transición de niños a adultos. Y de básicamente es lo mismo que decir, Pablo nos está diciendo que es lo mismo que decir de esclavos a libres. Jesús nos dio una toga y nos quitó la toga de la ley de nuestro pecado y Él nos dio la vestimenta, la toga de su justicia, la toga de su bendición y de su gracia, de su obra. Entonces Él está diciendo que Él nos redimió. Él fue el que pagó el precio para llevarnos a la libertad, para darnos la adopción, para poder pasarnos de la inmadurez y de la infancia hacia la adultez, para que pudiéramos pasar, como dice otra versión de la Biblia, otra traducción de la Biblia, perdón, dice que podamos dejar atrás las cosas elementales y poder ir hacia la libertad de los herederos de Dios a través de Cristo Jesús. Entonces, aquí vemos este llamado hacia la libertad y a través de Cristo para ser hijos herederos. Ahora, ¿qué dice el 6 y el 7? Dice, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Otras traducciones, perdón, dicen por medio de Jesús. Sería lo más adecuado. Entonces, aquí vemos en estos dos versículos resumido todo el proceso que Pablo nos pone como contexto, la toga preatexta y entregada y la toga virilis siendo recibida por el niño. Entonces, él está diciendo que Dios nos ha dado su espíritu de su Hijo en nuestros corazones. Ahora nosotros clamamos al Padre, ahora tenemos un Padre
y ya no somos esclavos, sino somos hijos, y si somos hijos, entonces también somos herederos. ¿A qué voy con esto aquí? La herencia de la cual se hablaba en el contexto de los romanos era una herencia material, una herencia física. Había dinero de por medio, había propiedades de por medio, había estatus sociales o de reinado de por medio. Pero lo que Pablo nos está diciendo que recibimos nosotros como herencia con Dios a través de la adopción de Dios es algo que trasciende a lo material y lo mundano. Dice que es el Espíritu Santo que ahora está en los corazones de aquellos que han confiado en Cristo para salvación. Así es como se da esta transformación espiritual y nos transformamos en verdaderos hijos. Y entonces vemos cómo la misma entrega de la justicia se transforma. Esta misma entrega de la toga virilis es como una especie de similitud entre recibir al Espíritu de Dios. Cuando eres catalogado como justo delante de Dios, entonces tú puedes recibir al Espíritu Santo. Y lo que esto significa también es que ahora puedes tener una relación con Dios, pero lo más importante y lo más grande de esta relación es que no es cualquier relación, no es la relación de una mota de polvo con el universo, pero es una relación real y legal de un padre con su hijo. Y una vez en Cristo, la herencia que recibimos es ser verdaderamente hijos de Dios y que podamos llamar a nuestro Padre con amor. Esta palabra Abba es la palabra que se pudiera llegar a traducir como papito, pero básicamente es una especie de manera de decir muy fraternalmente, con una relación muy cercana, decir papá, una forma muy cercana de decir papá. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, una persona judía en aquel entonces no utilizaba papá para referirse a Dios. Generalmente hasta hoy tú vas a escuchar el término Hashem, vas a escuchar el término creador, y esa es la manera en que se están relacionando. Y no digo que está en sí mismo mal, pero lo que estoy diciendo es que la herencia a la cual nos ha traído Cristo es una relación, una filiación con Dios, de manera que Él ahora es tu padre y tú eres su hijo, y eres un hijo que ha pasado a ser un hijo adulto, que ha pasado de la infancia a la madurez y que puedes y tienes la herencia, y que la herencia es la expresión de esta relación entre Dios y tú. Ahora, ¿qué significa tener una relación con Dios? ¿Qué significa verdaderamente tener este enlace de filiación con Dios? Que Él sea tu Padre y que tú seas su hijo. Eso era inconcebible. Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios, y por eso fue crucificado. Hoy en día, conforme ha pasado la historia, ahora llegamos al punto en donde dicen, todo el mundo dice que todos somos hijos de Dios. La gente piensa que todos somos hijos de Dios, pero esto no es lo que enseñó Jesús. Jesús no dijo que todos éramos hijos de Dios. Y Jesús está diciendo que aquellos que son hijos de Dios son aquellos que han pasado por este proceso de adopción, los cuales han pasado de la esclavitud a la libertad, de la niñez y las cosas elementales hacia la adultez, de los niños a los hombres, por su redención, porque Él lo pagó. Él llevó a cabo el proceso para llevarnos a la libertad, para sacarnos de la infancia, para sacarnos de la esclavitud. Ahora, yo les quiero decir una cosa. Ahora, en Cristo, aquellos que confían en Él, que son llamados hijos de Dios, herederos por medio de Jesús, les quiero hacer esta pregunta. En esta relación de padre e hijo que ahora se tiene, hijos herederos totalmente habilitados para recibir toda la herencia, ¿qué clase de mediador es necesario en esta relación? ¿Qué clase de relación de padre e hijo necesita un mediador? En esta buena relación que tenemos con el Padre a través de Jesús, ¿necesitamos un mediador? ¿Necesitamos que un ente externo venga y nos haga más hijos?
¿O haga a nuestro Padre más Padre? A mí me parece que la idea de que un santo nombrado por una institución humana venga a ser el intercesor entre un papá y su hijo es simplemente equivocada. No hay nada en medio. Ese es el punto. Cuando un padre sostiene a su hijo en sus brazos, cuando un padre está relacionándose con su hijo, no hay mediador. No existe nada en medio. Quieres quitar, inclusive, eso que los está separando, porque ahora hay una relación real. Y ahora hay una relación más allá que la relación simplemente de un bebé con su papá. Ahora hay una interacción, porque ahora el hijo es adulto. Y ahora el hijo no solamente puede recibir, hablar con su padre, entrar y salir de su casa, abrazarlo, amarlo, sino que puede tomar el oficio de su padre. Y puede tomar los bienes de su padre. Y puede relacionarse con su padre de una manera más consciente. Y nuevamente, ¿quién necesita un intermediario ahí? Y se me hizo algo muy interesante de platicarlo. Ahora también tenemos que irnos al versículo 8. Dice, pero en aquel tiempo cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquello que por naturaleza, de aquellos que por naturaleza no son dioses. Así empieza el 8. Y así tenemos del versículo 8 hasta la primera sección del versículo 12 a Pablo hablándole a los Gálatas. Y básicamente lo que Pablo les está diciendo, ahora que son hijos verdaderos de Dios por Jesús, libres y herederos, ¿por qué quieren colocarse otra vez la toga praetexta y volver a esclavizarse? Voy a leer, si me lo permiten, Gálatas, capítulo 4, versículo 8 a la mitad del 12. Pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Temo por vosotros que quizás en vano he trabajado por vosotros. Os ruego, hermanos, haceos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Pablo les está diciendo, hablando a dos clases de personas. Una le está hablando a los judíos de aquella zona de Galacia y por otro lado está hablando a los gentiles. Lo más traumático que está pasando aquí es que Pablo los está poniendo a la par. Los judíos que creen en Dios, que tienen la ley, los está comparando en sus actividades con los gentiles que son paganos, que no conocen a Dios y que tenían a otros dioses. Está comparando la manera en cómo se relacionan los judíos con la ley de una manera incorrecta con ser alguien que no sigue a Dios y sigue a madera o sigue a estatuas o sigue a dioses falsos. Y él les está diciendo, ustedes ahora son hijos. Le dice, ustedes no conocían a Dios. Jesús nos habla varias veces, lo vemos en los capítulos 14, 15, 16, 17 del Evangelio de Juan, cómo Jesús está diciendo que ahora nosotros tenemos esta relación, como Pablo nos está hablando, de padre e hijo con Dios, y que esta relación con Dios es la vida eterna, porque la vida eterna es conocer a Dios. Y de esta manera le está diciendo a ellos, ustedes ahora conocen a Dios, ustedes ahora son hijos de Dios, ustedes tienen una relación cercana con Dios. Este ha sido su herencia ahora que son hijos de Dios, que han pasado por la adopción a través de la redención de Jesús. Él pagó, Él llevó el proceso para que ustedes pudieran ser hijos adoptados y llevados a la madurez. Y ahora que están en ese estado, quieren regresar. Ellos ya eran hijos de Dios, ellos tenían una relación con Dios. Ellos ahora se relacionaban directamente con Dios, pero en la ley, la relación con Dios, de acuerdo a Pablo, se hacía a través de sombras. El templo de los judíos era una sombra del verdadero templo.
el sacrificio de animales en los judíos era una sombra de la redención de Jesús. De igual manera, cuando vemos a los paganos tener a estatuas y tener rituales, solamente son sombras del verdadero Dios. La sombra no es la figura. La sombra no es la figura. Entonces, en aquel entonces, la ley representaba la sombra de la verdadera figura que era Jesús. Y también las estatuas, todas estas cosas solamente son sombras del verdadero Dios, no son Dios, son una expresión de las personas, una imagen de que tienen las personas, pero no es Dios. Y lo que hizo Dios es traerlos de esas cosas elementales a la verdadera religión y sacarlos de ahí. Y lo más impresionante que Pablo le está diciendo a los judíos, como si fueran paganos, le está diciendo, oye, ustedes se quieren volver a la ley, como si fuera a decirles, ustedes quieren volver a la idolatría, ustedes quieren volver a rezarle a una pieza de madera colgada en la pared, ustedes quieren volver a hacer ese tipo de cosas, en vez de que ahora se quieren relacionar con Dios. Por eso digo que yo me puse a pensar mucho acerca de los santos, porque dije, por Dios, o sea, lo que Pablo está diciendo aquí es, ahora ustedes son hijos, ahora ustedes son hijos herederos, ustedes heredaron una relación con Dios, ustedes son sus hijos, Él es su padre, tienen una relación real, los ama y ustedes lo aman, lo conocen y Él los conoce a ustedes, dice, son conocidos por Dios y ustedes conocen a Dios también y tienen una relación profunda entre ustedes. Ahora, ¿por qué quieren alejarse de eso? ¿Por qué quieren volver a hacer eso? Y pareciera ser que es como este engaño en el cual caen muchos adultos que quieren postergar esa transición a ser adultos. Son adultos por la edad, pero no son adultos en su corazón. Y no quieren dejar a sus padres. Y hay casos gravísimos en los cuales ni siquiera quieren salir de la casa y los padres tienen que mantenerlo. Y tenemos esta figura que hoy conocemos como los ninis, no estudian, no trabajan y están ahí. Y, hey, tú ya eres un adulto. Y parece ser que es lo mismo que le está diciendo Pablo. Y a mí me conmovió el corazón porque me puso a pensar bastante en el problema tan grave que tenemos hoy en día de padres malos. No cabe ninguna duda que hay mucha verdad en las exigencias de algunos grupos que se están manifestando hoy en día, los cuales no mencionaré. Pero muchas de esas cosas, de las problemáticas que tenemos hoy en día, a los cuales están pidiendo, es por una mala figura paterna, porque no hubo una transición de infantes a adultos, una madurez. Y ese es el problema de los Gálatas. Es lo que les está diciendo Pablo. Oigan, hey, despierten, levántense de ahí. ¿Cómo es posible que ustedes quieren volver a ser niños cuando ya son adultos? Es un llamado a crecer, es un llamado a tomar la toga virilis, a pasar de niños a adultos, porque ahora sí puedes verdaderamente disfrutar de la relación con Dios. Me pareció bastante conmovedor el paralelo que encontré entre esta situación en Gálatas y la realidad que vivimos como sociedad hoy en día, una sociedad abandonada por sus padres. Si tú te pones a investigar, hay una película muy bonita que, si mal no recuerdo, se llama Hombres Valientes, en donde dan muchas estadísticas. Están diciendo que el 70% de los varones que están en prisión no tuvieron un padre. Que si tú ves delitos tras delito y ves las estadísticas, te vas a dar cuenta que los mayores perpetuadores de delitos son hijos sin padre, que no pudieron pasar de la infancia a la libertad. Es peligroso un hombre que no es llevado por un padre a través de esa transición. Y eso es lo que Pablo les está diciendo a los Gálatas. Hey, están mal, están equivocados, ustedes ya han crecido, tienen madurez, son herederos. ¿Por qué quieren volver otra vez atrás? ¿Por qué quieren volver a tener una relación con lo elemental en vez de con el verdadero Dios? ¿Por qué quieren
relacionarse con la sombra en vez de con la figura que proyecta la sombra. Tienen miedo a crecer y quieren permanecer ahí porque estaban siendo engañados, pensando que de hecho es solo algo bueno, pero realmente no. Después de la segunda parte del verso 12 al 21, Pablo se muestra como un padre. Y no voy a leerlo todo, pero quiero que ustedes lo lean del 21, de la mitad del verso 12 al 21. Pablo se muestra como un padre. Y yo quiero que podamos entender que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, yo quiero leer esto como si el Espíritu Santo le estuviera hablando a una generación, que el Espíritu Santo le estuviera hablando a unos hijos como un padre. Pablo nos está diciendo, como padre natural y como padre espiritual, nos está diciendo que no está actuando por molestia o defensa propia. Creo que es tan importante que aunque me voy a tomar tiempo, lo voy a leer. Dice, mira cómo empieza a decir, ningún agravio me habéis hecho. Es como no estoy enojado contigo. Pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez. Y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, que no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo mismo. ¿Dónde pues está aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy en favor vuestro de que de ser posible os hubierais sacado los ojos y me los hubierais dado. Me he vuelto por tanto vuestro enemigo al deciros la verdad. Ellos tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluiros a fin de que mostréis celo por ellos. Es bueno mostrárselo con buena intención siempre y no solo cuando yo estoy presente con vosotros. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo, estoy en cuanto a vosotros. Decidme los que deseáis estar bajo la ley, ¿no oís a la ley? Y Pablo está diciendo aquí, y ustedes vayan entrelazando las ideas. Primero está diciendo, son buenos 7 puntos, son 7 puntos de un padre a un hijo y de un hijo a un padre. Dice, no estoy actuando por molestia o defensa propia, estoy actuando por amor a mi hijo. Y luego él demuestra, en el segundo, demuestra apego emocional. Él está expresando el apego emocional que tiene con su hijo. Tercero, él está reconociendo los logros de su hijo. Cuarto, él muestra un amor por la relación honesta, y está mostrando una relación de honestidad con su hijo. 5, el consejo de amor y cuidado al hijo que está advirtiendo siempre en contra del mal. 6, él está mostrando cómo pasar sabiduría en entender los matices de los problemas y pasando esta sabiduría a los hijos. Y número 7, vemos la intensa labor de padre para llevar de toga praetexta a toga virilis, cómo llevar de la infancia a la adultez. Me parece que si podemos entender estos 7 puntos, podemos lograr tener una paternidad e incluso una relación de hijos adecuada. De ahí, del versículo 22 al 31, Pablo hace 2 cosas. Y en primer lugar nos dice que nosotros somos hijos nacidos del Espíritu y nos recuerda a 2 pasajes del Evangelio de Juan. En el capítulo 3 está uno y en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Muy bien. Del versículo 22 en adelante, Pablo nos quiere llevar a hacer otro paralelismo. Y el paralelo lo hace entre uno de los hijos de Abraham y otro hijo de Abraham. El primero es el hijo que tuvo con Agar, que es Ismael, y que representa a los islámicos. Y el segundo hijo que representa lo representa Isaac, que es el hijo de la promesa que lo tuvo Sara y que
y que representa, en su momento representó a los judíos. Y él está diciendo que existen dos clases de hijos, ¿verdad? Unos que son Ismael y otros que son Isaac. Pero él lo ve desde otra perspectiva. Él está pensándolo desde que uno es un hijo natural y el otro es un hijo de la promesa. Uno es un hijo de la carne, pero el otro es un hijo del espíritu. Y básicamente él está haciendo esta distinción entre los hijos de la carne, que es el monte Sinaí, que es la ley y que es Agar, y el hijo del espíritu, que es el hijo de Sara, que es el hijo del cielo, que es el hijo espiritual. Y ahora tenemos dos clases de hijos aquí, hijos naturales, hijos de la carne, vamos a decirlo así, e hijos del espíritu. Y aquí tenemos que recordar, obviamente, el capítulo 3 de Juan, en donde Jesús está hablando con Nicodemo, y Nicodemo va a buscar a Jesús y él quiere saber cómo entrar en el reino de Dios. Y Jesús le dice que solamente puede entrar si nace de nuevo, porque solamente naciendo del Espíritu puede entrar al cielo y puede de hecho ser llamado hijo de Dios. Entonces Nicodemo al principio dice, se muestra burlón y escéptico y le dice, bueno, oye, ¿cómo que nacer de nuevo? Jesús le dice, si eres tu maestro de la ley y no conoces esto, no te digo que nazcas de nuevo en la carne, sino que ahora este nuevo nacimiento es en el espíritu, lo que Pablo está hablando ahí en capítulo 4 de Gálatas. Los hijos del espíritu son los verdaderos hijos de la promesa y los hijos de la carne pueden ser hijos de Abraham, pero no verdaderamente hijos de la promesa. Y Jesús lo lleva más adelante en el capítulo 8 de Juan y lo lleva más grave todavía. Y él está diciendo que los judíos no son hijos de Abraham. Y ellos dicen, ¿cómo de que no somos hijos de Abraham? Nosotros somos hijos de Abraham y tenemos la ley. Y él está diciendo, si fueran hijos de Abraham, si fueran hijos de la promesa, si fueran hijos del Espíritu, entonces ustedes no me quisieran matar, porque ustedes, como son hijos de Dios, son hijos de la promesa, ustedes quisieran guardar la ley, pero la ley dice no matarás y ustedes me quieren matar. Y no solamente les dice que no son hijos, sino que les dice no son hijos de Dios, sino que son hijos del diablo. Y Jesús hace esta diferencia tan brutal y dice que o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y eso es bastante difícil. Generalmente la gente ve a Jesús como un tipo buena onda con la gorra para atrás y regalando nieves y dulces y como si fuera un Santa Claus cósmico. Pero Jesús aquí está diciéndonos que los hijos son hijos del Espíritu, porque los que no son hijos del Espíritu son hijos de la carne. Y lo mismo está diciéndonos Pablo aquí. Pablo está diciendo que los hijos de la carne son esclavos, o sea, esclavos del pecado, pero los hijos de la promesa son hijos que sí son hijos de Dios a través del Espíritu. Y lo que le está, y también hay otra cosa muy importante que está diciendo Pablo aquí. En primer lugar, está diciendo eso del verso 22 al 31. Está diciendo que nosotros somos hijos de Dios, pero a través de su Espíritu, a través de la redención de Jesús, y no somos hijos a través de la carne. Aquí está haciendo esta distinción entre el Israel étnico y el Israel espiritual. Él está diciendo que hay un Jerusalén terrenal y hay una Jerusalén celestial. Ahora, aquí hay una profecía que también está aventando. Pablo está confirmando una de las profecías de Isaías y dándole más sentido a la profecía de Isaías. Y lo que está diciendo Pablo es que en él, voy a leerlo aquí, debe de ser el 27. Dice así, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Aquí básicamente lo que está diciendo Pablo es lo siguiente, ¿ok? La Jerusalén de la tierra tiene hijos, tiene muchos hijos, pero la Jerusalén del cielo tendrá muchos más hijos, muchos más hijos. Dice,
porque más son los hijos de la desolada. A él se refiere a aquel pueblo que no era pueblo. Él está refiriéndose a que no había hijos de Dios en aquel entonces, de la que no estaba casada, de la que era estéril. La que estaba casada, refiriéndose a la Jerusalén terrenal, a los judíos, tenía muchos hijos de Dios. Pero iba a llegar un momento en que a través de la adopción de Jesús iban a llegar a ser más los hijos de la estéril, de la que no era casada en aquel entonces, en el tiempo de Isaías, iban a ser a llegar a ser más, y la profecía se cumplió. La profecía de Isaías que vuelve a tomar Pablo aquí en Gálatas capítulo 4 se cumplió. Y una cosa muy importante acerca de esto es que podemos ver otra vez el corazón del Padre. El corazón del Padre que dice aquí en el 28, dice: vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Y en el 31 dice: así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Esto está hablando, nos está hablando esta profecía acerca del corazón de Dios. En aquel entonces había una cantidad de hijos que eran muchos, pero él estaba abriendo los brazos y él estaba diciendo: va a haber más. Pero estos hijos no van a venir de la carne, sino van a venir del Espíritu. No van a ser necesariamente descendientes de Abraham de la línea sanguínea, pero van a ser descendientes de Abraham a través de la promesa. Y de esto es lo que les está diciendo Pedro a los Gálatas, y de esto se trata todo lo que Pablo nos está hablando del capítulo 2, 3 y ahora en el capítulo 4. Y les está diciendo que ellos son hijos, y es como Dios gritándoles a aquellos que han creído en Jesús: tú eres mi hijo, yo te pensé, yo te busqué, yo te adopté, ahora eres mi hijo. Y no eres cualquier hijo, eres un hijo heredero, eres un hijo libre, tienes una relación conmigo, no hay nada, no hay intermediario, no hay guarda, no hay ayo entre tú y yo. Ahora tenemos una verdadera relación. Y en esta relación, el proceso para poder ser herederos completos es pasar de la infancia a la adultez. Es este Padre de amor que nos está queriendo llevar a una relación verdadera con Él. Y yo creo que todos los aquí, los que son padres y que me vean, saben que una genuina y completa relación con un hijo solo se da una vez que es adulto. El hijo a veces, cuando es niño, no entiende por qué lo regañan, por qué no puede hacer esto o no puede hacer el otro. Y esta famosa frase: ya lo entenderás. Y el hijo se enamora del padre cuando llega a la adultez y comprende qué significa verdaderamente ser un padre. De esta manera vemos el corazón de amor del Padre mostrándose en Gálatas capítulo 4, gritándonos que vayamos a Jesús, diciéndonos que vengamos, dejemos las cosas elementales, dejemos las figuras. No tenemos que tener una figura de Dios. Podemos tener al verdadero Dios a través de una relación de padre e hijo. Y Él lo está buscando y lo prometió desde hace siglos. Y Él lo tenía en su corazón, traerte a ser un verdadero hijo. Y ya no se trata de una nación, sino se trata de una cuestión directa con Dios espiritual a través de Jesús, el corazón del Padre, que no quería intermediarios, que no estaba buscando a una persona en particular. Él está extendiendo sus brazos a la humanidad. Y curiosamente, en este pasaje de Juan capítulo 3, donde habla Jesús acerca de los hijos nacidos del Espíritu, es en donde viene esta frase, este famoso versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo para que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna, los que han creído en Jesús. Es el corazón de un padre que está buscando atraer a los hijos de nuevo y hacerlos herederos y pasarlos en esta transición de la infancia a la adultez, de jugar con figuras, a lavar piedras y ver rituales y solo tener la sombra con los templos y sacrificios, a tener verdaderamente al Dios
vivo delante de nosotros y vivir ante su presencia. Estar realmente delante de Dios. Eso se trata Jesús. Y a todos aquellos que verdaderamente quieren tener una relación con Dios, que vengan a Cristo, que vengan a Dios a través de Jesús. Y es mi oración que quien sea que vea este video, escuche el llamado de Dios y atienda a Jesús y pueda pasar por el proceso de adopción y ahora ser heredero de algo más grande que todos los reinos de este mundo, una real relación con Dios, la cual pueden disfrutar gratuitamente a través de Jesús por la confianza en su obra. Dios los bendiga. Hasta aquí llegamos, vamos a dejarla hasta aquí. Nos vemos a media semana. Les mando un fuerte abrazo. Dios los bendiga, Dios los guarde. Espero hablar más del tema en nuestro programa de media semana. Estén preparados. No tengo un día en particular, pero antes de que llegue el domingo veremos otro pequeño comentario acerca de lo que está pasando aquí. Si tienen alguna duda o comentario, pueden contactarnos a través de Facebook. Y por favor, suscríbanse en YouTube. Pueden ver aquellos los que no lo vieron en vivo. Por favor, pueden pasar a la retransmisión. Comparte esto con tus amigos para quien sea que lo crees que lo necesite. Y nos estamos viendo muy pronto de nuevo en el siguiente domingo con nuestra penúltima parte de nuestro estudio de Gálatas, la parte 8 de Gálatas en el capítulo 5. Dios los bendiga, nos vemos a todos. Genuinamente espero que puedan meditar acerca de la paternidad de Dios y acerca también de la paternidad humana. Dios los guarde, Dios los bendiga, nos vemos pronto.